Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema potencial eléctrico. ¿Qué eran las superficies equipotenciales? Habíamos visto que una superficie equipotencial es un conjunto de puntos y todos ellos tienen igual potencial. Acá tienen la definición, está resaltado en azul, este, bien claro qué es una superficie equipotencial. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que tenemos una carga eléctrica y la vamos a trasladar por una superficie equipotencial, es decir, por una superficie en donde todos sus puntos tienen el mismo potencial. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos visto que el trabajo de llevar una carga desde un punto 1 hasta un punto 2, dividido el valor de esa carga, es igual al potencial en el punto 1 menos el potencial en el punto 2. Si yo voy a trasladar la carga por una equipotencial, es decir, por una línea que tienen todos los puntos el mismo potencial, se va a cumplir que el potencial en el punto 1 es igual al potencial en el punto 2. Entonces, cuando yo haga esta resta, esto me va a dar 0. ¿Sí? Y como la carga es diferente de cero, la que yo estoy moviendo es diferente de cero, lo que tiene que ser cero es el trabajo de trasladar la carga desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Ah? Esa es una característica que se va a cumplir siempre. Bueno, ahora sí, vamos a mencionar algunas cosas en común que tiene cualquier superficie equipotencial. La primera dice que las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un campo eléctrico uniforme, creado por placas, por ejemplo, imagínense una placa acá y una placa acá, las líneas o las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, si este campo fuera creado por placas, estas serían como placas todas paralelas. Imagínense ahí, vamos a redibujarlas, ¿sí? Serían placas así, ¿verdad? Estoy tratando de dibujar. Serían como todas chapas, todas paralelas. Cualquier punto que yo agarre ahí, acá se ven los bordes, ¿verdad? O sea, las superficies equipotenciales serían así. Cualquier punto que yo agarre de esa superficie va a tener el mismo valor de potencial. ¿Tá? Entonces ustedes imagínense que son varias superficies así, una paralela con la otra. Mientras que el campo eléctrico, y por acá estaría la placa que va a ser paralela a esta que genera el campo, por ejemplo, ¿verdad? Una placa acá positiva, una placa por este lado negativa. Ahí tenemos un campo eléctrico que iría de la placa positiva a la placa negativa. Y bueno, las superficies equipotenciales serían estas placas paralelas o estas superficies paralelas, ¿verdad? Hay que tener cuidado que mientras que el campo eléctrico, en este caso, es constante, o sea, vale lo mismo en cualquier lugar, las superficies equipotenciales no valen lo mismo. Es decir, esta va a tener un valor de potencial, esta va a tener otro valor de potencial y esta va a tener otro valor de potencial. ¿Ah? ¿Qué pasa en el caso que yo tenga una carga puntual? ¿Cómo era el campo eléctrico cuando el que genera el campo eléctrico es una carga? Bueno, si la carga es positiva, como lo que está dibujado acá, las líneas de campo eléctrico son salientes, ¿sí? Y entonces si yo dibujo las superficies equipotenciales, van a ser esferas concéntricas con la carga, ¿sí? Así que imagínense en esferas acá, huecas, en donde cada una de esas esferas va a tener el mismo potencial. Es decir, no existe, ¿verdad? Estamos hablando de que son esferas imaginarias, no es que exista una esfera, sino que nos vamos a imaginar toda una superficie esférica y cualquier punto que yo agarre sobre esa esfera tiene el mismo potencial. Bien, ¿qué pasa con el potencial, con el valor de potencial? Acá el campo eléctrico varía, es variable, ¿verdad? Cuanto más lejos estoy de la carga, menor es el valor de campo eléctrico. ¿Y con el potencial qué pasa? Observen la ecuación esa. Voy a borrar un poquito los dibujos para poder bajar. Bien. El potencial creado por una carga, habíamos visto que se calcula con esta ecuación. Es el valor de K por Q, que es la carga que genera el campo, dividido el R. Y R es la distancia
de la carga al punto. A medida que yo me alejo de la carga, la distancia R aumenta. Entonces, como esto está de denominador, el potencial me daría menor. Es decir, a medida que yo me alejo, por ejemplo, si yo me fijo cuánto vale el potencial en este punto, me va a dar un valor mayor, ¿sí?, a un punto que tengo acá alejado. ¿Por qué? Porque esto tiene mayor R y si yo divido entre un número mayor, el potencial me da menor. ¿Ah? Bueno, bien. Esa es la primera característica. La segunda característica, y es muy importante, es que cuando se recorre una línea de campo, el potencial disminuye. Miren, vamos a verlo acá. ¿Ah? Acá nuevamente tengo representado un campo uniforme. ¿Ah? A medida que se recorre la línea de campo, el potencial disminuye. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo recorriéndolo así y las equipotenciales son todas paralelas entre ellas y a su vez son perpendiculares al campo, vemos que esta equipotencial, esta superficie equipotencial, tiene un potencial menor. ¿Ah? Si yo recorro la línea de campo, el valor del potencial va disminuyendo. O sea, cuanto más acá elija la equipotencial, menor me va a dar el valor. Por lo tanto, el potencial en A es mayor que el potencial en B. ¿Ah? Lo mismo pasa acá, pero vamos a hacerlo acá, miren, con este dibujo que tienen algunos valores. Acá es un ejemplo, ¿sí? Si la carga es positiva, dijimos que las líneas de campo son salientes. ¿Por qué las equipotenciales son esferas? Porque si ustedes se fijan acá en la ecuación, en esta, ¿sí?, el potencial creado por una carga, si yo quiero que el potencial sea siempre el mismo, ¿qué voy a hacer? Tomar puntos que estén al mismo R de la carga Q, o sea, a la misma distancia de Q. Y ese conjunto de puntos que están a la misma distancia de Q son los puntos que están en una esfera, ¿verdad? El lugar geométrico de los puntos que equidistan de un solo punto es una esfera. Por lo tanto, las equipotenciales acá son esferas concéntricas. ¿Ah? Ahora, dijimos que cada una de estas líneas tiene su potencial. ¿Dónde voy a tener más potencial? Y bueno, cuanto el R sea más chiquitito, más potencial voy a tener. Y a medida que me voy alejando, el potencial disminuye. Por lo tanto, el potencial, por ejemplo, en el punto 2 es más grande que el potencial en el punto 1. Vamos a verlo acá, miren. La regla dice que si yo recorro una línea de fuerza, el potencial disminuye. Entonces, si yo recorro esta línea de fuerza, ven que el potencial pasó de 45 a 30, a 15 y así sucesivamente. O sea, recorriendo la línea de fuerza, los valores de las equipotenciales cada vez son menores. Si la carga negativa pasa eso también, a ver, miren un poquito. El campo eléctrico acá centrante son las líneas rojas, ¿sí? Y yo voy a recorrer la línea de fuerza de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces la recorro para acá. ¿Qué pasa con el potencial? La regla dice que si yo recorro una línea de campo, el potencial disminuye. Entonces fíjense lo que me pasa. Si yo la recorro, menos 45 es más chico, es un número menor que menos 15, porque hay que tener cuidado que estos son números negativos, ¿verdad? Si bien está aumentando el valor absoluto del potencial, como tiene signo negativo, el potencial creado por una carga negativa es negativo, vemos que hay una disminución, o sea que la regla efectivamente se sigue cumpliendo. Menos 45 es un número menor que menos 15, por ejemplo. Y si estoy en un campo uniforme creado por placas, por ejemplo este caso, fíjense cómo si yo recorro la línea de fuerza, el potencial cada vez es menor. Pasé de 30, después 15, voy recorriéndola, después 0, puede sucederme que en algún lugar el potencial va acá a 0, y después paso a menos 15 y menos 30. Sigo disminuyendo, sigue disminuyendo el potencial a medida que yo me mueva en la línea de fuerza, al recorrer la línea de campo. ¿Está? Bien, la tercera característica común a todas las superficies equipotenciales es que nunca se pueden cruzar. Jamás puedo cruzar. Ven que acá las equipotenciales son estas, ¿verdad? Son perpendiculares al campo. No se olviden de esa característica que también es importantísima. La tercera entonces es que no se cruzan nunca. ¿Por qué? Porque si el campo eléctrico es perpendicular
a la línea o a la equipotencial, en este punto yo podría trazar dos perpendiculares, una a cada línea, ¿verdad? Entonces tengo esta línea equipotencial y este sería el campo perpendicular. Tengo esta línea equipotencial y el campo sería perpendicular. Entonces, en un punto donde se cruzan las dos equipotenciales, habría dos campos eléctricos, y eso es imposible. ¿Tá? Por lo tanto, dos equipotenciales, dos superficies equipotenciales o líneas equipotenciales no se van a cruzar nunca. Vamos a hacer un ejercicio. Tengo una carga de prueba que se mueve entre dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Y se está moviendo sobre una equipotencial. Por lo tanto, el potencial 1 es igualito al potencial 2. Me piden que demuestre que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie equipotencial. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos que si me muevo en una equipotencial, el potencial es el mismo en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, cuando yo aplico esta ecuación, el potencial 1 menos el potencial 2, al ser iguales, me da 0. Si esto es 0, como la carga que estoy moviendo de acá hasta acá es diferente de 0, lo que obligatoriamente tiene que ser 0 es el trabajo de llevar la carga desde el punto 1 hasta el punto 2. Bien. ¿Cómo se calculaba el trabajo? Bueno, el trabajo, vamos a suponer que el campo es uniforme, se calcula como el producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y acá yo ya saqué la conclusión de que tenía que ser 0. Ahora, la fuerza eléctrica es diferente de 0 porque estoy en un campo eléctrico. La distancia recorrida es distinta de 0 porque estoy recorriendo esta distancia. Entonces, lo que tiene que ser 0 sí o sí es el coseno del ángulo. O sea, el coseno de alfa tiene que ser 0. ¿Y cuánto tiene que valer alfa para que cuando yo le haga el coseno con la calculadora me da 0? Y bueno, alfa tiene que ser 90 grados. Quiere decir que el ángulo entre la fuerza eléctrica y el delta X tiene que ser 90 grados. Quiere decir entonces que si el delta X fue para acá, la fuerza tiene que venir para ahí. Y se acuerdan que habíamos visto que la fuerza eléctrica, si la carga es positiva, tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Y bueno, entonces acá queda demostrado que el campo eléctrico y la línea equipotencial tienen que ser perpendiculares entre sí, tienen que formar 90 grados. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice así: una carga se mueve entre los puntos A y B, como se indica en la figura, en un campo eléctrico uniforme. O sea que la voy a mover desde A hasta B. Encuentra una ecuación que vincula el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Bien, esta ecuación va a ser muy importante. ¿Qué pasa? Una de las reglas planteaba que las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo. Entonces, yo voy a dibujar esas equipotenciales y les voy a poner nombre, ¿verdad? Como este es el punto A, le voy a llamar potencial A. Cualquier punto que yo agarre sobre esta línea tiene el mismo potencial que en A, ¿verdad? Y luego voy a trazar la otra equipotencial, ¿sí? Que pasa justito por B, y yo sé que cualquier punto que pasa por acá tiene el mismo potencial. Así que tengo que encontrar un vínculo entre esos potenciales y el valor del campo eléctrico. Bien. Para eso voy a plantear lo siguiente. La carga es positiva, la de prueba, ¿verdad? Me voy a quedar con este triángulo, con el triángulo A, B y este punto que está acá. Y le voy a llamar, por ejemplo, delta S a esta distancia. ¿Está? Y voy a plantear trigonometría. Yo sé que coseno de tita es cateto adyacente, que es delta S, cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es delta X. Y ahí voy a despejar el delta S, ahora van a ver después por qué. O sea que si yo paso el delta X multiplicando, voy a despejar esta distancia que le llamé delta S. Bien, entonces, voy a plantear la ecuación para mover la carga desde A hasta B, la ecuación de trabajo. ¿Cómo calculábamos el trabajo cuando el campo eléctrico era uniforme o constante? Bueno, va a ser la fuerza eléctrica, que es constante, por la distancia recorrida, que es este delta X, por el coseno del ángulo. Ahora, fíjense que delta X por coseno del ángulo, delta X por coseno del ángulo, habíamos visto que le habíamos llamado delta S, ¿está? A su vez, la fuerza eléctrica la podemos sustituir como el valor del campo eléctrico por el valor de la carga.
Entonces, fuerza eléctrica la cambiamos por Q por E y esto lo cambio por delta S. Eso lo dejo ahí. Queda ahí esa ecuación. Ahora voy a plantear la otra. Había otra ecuación que planteaba el trabajo de ir de A hasta B. Y es que el trabajo de ir de A hasta B, de llevar la carga desde A hasta B, dividido el valor de la carga, es igual al potencial en A menos el potencial en B. De esta ecuación pasamos Q multiplicando y me queda que el potencial, perdón, en A menos el potencial en B, todo multiplicado por la carga, es igual a ir al trabajo de llevar la carga desde A hasta B. Bien, ahora miren lo que hago. Sustituimos acá esto por esta forma de calcular el trabajo. ¿Tá? Así eliminamos esa incógnita que no me sirve para nada, la del trabajo, ¿verdad? Entonces me queda potencial en A menos potencial en B por la carga es igual, y en lugar de poner trabajo, pongo Q por E por delta S. Q se me va con Q. Esto le pongo un signo de menos y lo doy vuelta. Así aparece la diferencia de potencial entre A y B, que sería B sub B menos B sub A. Es E por delta S. Reordenando un poquito esta ecuación, B sub B menos B sub A es el delta B, que me quedó con el signo de menos, y el delta S que multiplica lo pasé dividiendo. Y acá llegamos a la gran ecuación. El campo eléctrico está vinculado con el potencial, con la diferencia de potencial mediante esta ecuación. Y este signo de menos indica simplemente que si uno recorre la línea de campo eléctrico, el potencial disminuye en esa línea. Bien, ¿qué es el delta S? Es la distancia entre dos equipotenciales, mírenlo acá. O sea que ustedes dibujan una equipotencial, dibujan la otra y la distancia medida sobre una perpendicular, ¿verdad? Esa distancia que le llamamos delta S es la que aparece acá en esta ecuación. ¿Está? Bueno, vamos a hacer de acá el ejercicio 11. Me dice así. Dibuja las líneas de campo y las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual de menos 4,0 microcoulomb. Quiere decir que tengo una carga negativa. Las líneas de campo eléctrico son entrantes, son estas que están dibujadas acá. Esta. Y yo sé que las equipotenciales son esferas concéntricas con la carga. Ahí dibujé 3 y les puse numeritos nada más. ¿Está? Ahí estaría la primera parte, no marqué distancias ni nada, no me lo piden, está hecho, es un dibujo auxiliar, digamos, no tiene medidas de nada. Pero ahora en la parte B me dicen que determine la distancia que hay entre la superficie equipotencial de 12.000 voltios y la de menos 4.000 voltios. Perdón, las dos son con signo negativo, de menos 12.000 voltios y la de menos 4.000 voltios. ¿Cómo voy a hacer eso? Bajamos un poquito. Vamos a sacar los datos, miren. Tengo la carga, que es la que está generando el campo eléctrico, que es negativa. Y tengo dos equipotenciales. ¿Tá? Ya vimos, ¿sí?, que el potencial, a medida que yo me alejo de la carga, disminuye su valor absoluto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que colocar estos dos valores de potenciales, ¿cuál es el que está más cercano a la carga? ¿El de 12.000, el de menos 12.000 o el de menos 4.000? ¿Tá? Porque podría haberlos puesto al revés. ¿Cómo sé yo que va así? Y bueno, por esta ecuación me dice que a mayor distancia, menor potencial en valor absoluto. O sea, el que tiene menor valor absoluto, que es menos 4.000, va afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la distancia es mucho mayor, entonces el valor me daría menor en valor absoluto. ¿Sí? Pero cuidado, que menos 12.000 voltios por ser número negativo es más chico que menos 4.000 voltios. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como esta es la ecuación para calcular el potencial creado por una carga, voy a calcular la distancia en A, ¿sí? Despejo la distancia en A, en donde voy a utilizar el potencial en el punto A. O sea que me queda que la distancia en A es K por Q sobre el potencial en A. El potencial en A que conozco, que es menos 12.000 en este caso. Cuidado que en esta ecuación va todo con signo, es decir, la carga es negativa, que es menos 4,0 por 10 a la menos 6 coulomb, y el potencial también es negativo, así menos con menos se van, y esa distancia me da que 3 metros. O sea que la distancia que hay entre la carga y el punto A son 3,0 metros. Lo mismo hago con el punto B. Yo sé que el potencial en B
El potencial en B va a ser K por Q dividida la distancia que hay entre la carga y B, ¿verdad? Bueno, despejando la distancia, vuelvo a sustituir cada cosa con su signo, y eso me da 9,0 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia entre esas dos equipotenciales? Lo único que hacemos es restar. Es 9 menos 3. 6 metros hay entre esas dos equipotenciales. Vamos un poquito a ver lo de las unidades. Acá está bien como marcado apenas suave con amarillo. ¿Sí? ¿Cómo estas unidades terminan siendo metros? ¿Cómo sé yo que acá me da 3,0 metros? Bueno, miren. Primero acordarse, los voltios son joules sobre coulomb y a su vez los joules son newton metros, así que los voltios son newton metros sobre coulomb. Vamos acá. Las unidades son, en amarillo, newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado y está multiplicada por coulomb y después dividido entre voltios, multiplicada por coulomb y después voltios rojos acá abajo. ¿Está? Un coulomb arriba se va con uno de los coulomb de acá abajo. Entonces me quedó newton metros cuadrados, coulomb voltios. Pero a su vez los voltios los puedo sustituir acá en rojo por newton metros sobre coulomb, lo que está acá. Bueno, y ahora sí puedo simplificar. Newton arriba con newton abajo. Uno de los metros se van con uno de los metros y este coulomb se va con este coulomb. En definitiva me quedó uno de estos metros y ahí quedó demostrado que esta distancia efectivamente me da en metros la unidad que pusimos acá. ¿Está? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Acá me dice, la figura, que está acá, ahora la bajamos, muestra las superficies equipotenciales en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico uniforme, o sea, nuevamente campo eléctrico uniforme. Determine el valor del campo y dibuje las líneas de campo. Calcule el trabajo que se realiza al trasladar un electrón desde A hasta B. Utilice dos cifras significativas. Bien. Acá está el dibujo, esto es parte de la letra, ¿verdad? Esos son los datos que a mí me da. Perfecto. Lo primero que me voy a fijar es acordarme de las reglas de las equipotenciales. Estas son las equipotenciales, o sea, todos estos puntos tienen 50 voltios de potencial, todos estos puntos tienen 40, todos estos puntos tienen 30. ¿Está? Ven que está dividido regularmente, esto es 10, 20, 30, 40, 50 y la distancia es siempre la misma. Eso nos hace sacar de conclusión que el campo eléctrico también es uniforme. ¿Sí? Ahora dijimos que el campo eléctrico es perpendicular. Si es perpendicular tiene que ser así. Las líneas de campo eléctrico son así. ¿Está? Bien, pero hacia dónde apuntan? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y bueno, dijimos que si yo recorro una línea de campo eléctrico, el potencial disminuye. Entonces la línea de campo eléctrico tiene que ser así, apuntando para este lado, hacia la derecha. Así, si yo recorro la línea, los valores de potenciales van disminuyendo. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, me quedo con dos. Como el campo es uniforme, yo voy a tomar de referencia dos equipotenciales cualquiera. Por ejemplo, tomo esta que sé la distancia, tomo la de 40 y la de 30. Puedo tomar cualquiera, dos cualquiera, ¿sí? Me va a dar exactamente lo mismo. Prueben si quieren después. Entonces, tomo estas dos líneas, yo ya sé que el campo eléctrico viene para este lado, ¿tá? Como el campo eléctrico viene así, le llamo 1 al primer punto y 2 al segundo, ¿tá? Siempre me muevo como va el campo eléctrico, ¿tá? Bien, entonces, ¿qué sabíamos nosotros? Que el campo eléctrico es menos delta B sobre delta S. ¿Y el delta B qué vendría a ser? Es el B2 menos B1. Siempre es final menos inicial. Y el signo de menos me queda acá afuera. Entonces, si yo aplico esta ecuación acá, el delta S era la distancia entre dos equipotenciales. ¿No? Recuerden siempre eso, ¿verdad? Distancia entre dos equipotenciales. Bien. Entonces, ¿cómo me queda esto? Pongo el signo de menos y en lugar de poner delta potencial, voy a poner B2 menos B1, el B2 es 30, el B1 es 40, 30 menos 40. ¿Y qué distancia hay entre estas dos equipotenciales? Bueno, hay 5 centímetros, que pasado a metros es 0,050 metros. Acá hacemos las cuentas. 30 menos 40 es un número negativo, con este menos adelante pasa a ser positivo, y al dividirlo entre este número me da 200. 200 volt por metro, que me da positivo. Pero lo importante es haber dibujado correctamente el campo eléctrico. ¿Tá?
Bueno, como esto tiene todo dos cifras significativas, lo pusimos en notación científica. Pues estaba la coma acá, la corrimos 2 lugares. Bien, y la unidad, si ustedes se fijan, me da volt por metros o voltios por metros. ¿Está? Ahora, pero el campo eléctrico se medía en newton sobre coulomb. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la unidad entonces de campo eléctrico? Bueno, vamos a trabajar nuevamente con las unidades haciendo análisis dimensional. ¿Ah? Y planteamos esto que hay que acordarse. Los voltios son los joule por coulomb y a su vez los joule son newton por coulomb. Entonces vamos a partir de esta unidad, de voltios por metros, volt por metro. En rojo, los voltios los puedo sustituir por joule sobre coulomb y los metros me quedaron acá. Y a su vez los joule los puedo sustituir por newton metros y coulomb metros me quedo acá. Metros se van con metros y me da newton sobre coulomb. ¿Está? En definitiva, la unidad de campo eléctrico, que siempre lo usábamos como newton sobre coulomb, también la podemos expresar como voltios por metros. Y es exactamente lo mismo. ¿Ah? Bien, esa era la parte A. La parte B que me decía que calcule el trabajo de trasladar a un electrón desde A hasta B. O sea, quiero trasladar un electrón desde A hasta B. Entonces, ¿qué voy a plantear? Que el trabajo de llevar el electrón de A hasta B dividida la carga del electrón es igual al voltaje en A menos el voltaje en B. El Q lo mando multiplicando y hago voltaje A menos voltaje B. Vamos de vuelta acá, miren. El voltaje A, el potencial en A es 50 y el potencial en B es 10. Así que me queda 50 menos 10, porque es potencial en A menos potencial en B. 50 menos 10. Todo multiplicado por la carga del electrón, que es negativa, y es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y el trabajo me queda acá con signo negativo. ¿Está? Así que el trabajo de llevar la carga desde A hasta B me da con signo negativo. Vamos un poco con las unidades. El trabajo de llevar la carga desde A hasta B era en joule, ¿verdad? Y acá el trabajo me quedó en volt por coulomb. Muy bien, planteamos esto. Volt por coulomb. En lugar de poner voltios, pongo joule sobre coulomb. Con los coulomb que tengo acá estos, se simplifican y esto me da joule. Quiere decir que entonces que lo que está acá circulado es lo mismo. O sea, el trabajo lo podemos expresar en joule, pero también, o sea, que es lo común, o tenemos que saber que los voltios por los coulomb también me da en joule. ¿Está? Ahora, ¿está bien que el trabajo me dé negativo? A ver, miren un poquito acá en la pantalla chica. Vamos a repasar un poco el tema de los signos. Yo tengo un campo eléctrico que era para este lado, ¿verdad? Si el campo eléctrico es para este lado y yo acá tengo un electrón, ¿sí? La fuerza eléctrica, ¿se acuerdan que cuando la carga es negativa, tiene la misma dirección que el campo eléctrico, pero es opuesta? O sea que la fuerza eléctrica es para acá. Y yo tengo el punto A, miren la lámina grande, acá. Y el punto B lo tengo acá. ¿Está? Bien. ¿Se acuerdan que el trabajo lo podíamos dividir en dos etapas? Yo puedo primero llevar la carga hasta este punto y después llevarla a este punto. Ya que el trabajo no importa el camino elegido, me da lo mismo. O sea, si yo quiero calcular el trabajo de ir de A hasta B, el trabajo de ir de A hasta B es lo mismo, el trabajo de ir de A hasta B es lo mismo que hacer el trabajo desde A hasta este punto C, más el trabajo más el trabajo de C a B, ¿no? El trabajo de ir de A hasta B es el trabajo de ir de A hasta C más el trabajo de ir de C a B. Acá está el C que me queda un poco clarito de ahí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo llevo así, en este trayecto de A hasta C, ¿qué ángulo forma el desplazamiento con la fuerza? 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Entonces, este trabajo vale 0. Ahora voy al trabajo CB. El trabajo CB. ¿En dónde? Acá está el electrón. La fuerza viene para este lado y el desplazamiento viene para este lado. ¿Qué ángulo forman la fuerza eléctrica y el desplazamiento? 180 grados.
Entonces, en esta ecuación que yo plantearía la fuerza eléctrica por la distancia, tengo que poner coseno de 180 grados. ¿Y cuánto da el coseno de 180 grados? Da -1. Y como da -1, ¿sí? Esto me daría negativo, y entonces es correcto, como me quedó ahí, que el trabajo de ir de A hasta B tenga signo negativo. ¿Está? Bueno, dejamos por acá. Les mando saludos a todos, un beso grande. Espero que les haya quedado claro. Chau, chau.